My mission in life is to save all of mankind. Y para iniciar este top tenemos al Atari 2600, consola de sobremesa que se lanzó en el año 77 por la compañía californiana, conocida inicialmente como la Atari VCS, abreviaturas en inglés de Video Computer System. Se convirtió en un referente de la industria, por ser los primeros en utilizar cartuchos para la distribución de videojuegos. En los 80 se renombró la marca como Atari 2600. Fue vendida por más de 14 años y garantizó su gran éxito gracias a títulos como Pong y Pac-Man. Pero lamentablemente no todo tiene un lado bueno, ya que Atari había lanzado un juego terrible, E.T., el extraterrestre, y otros juegos que no seguían los registros de calidad, que hizo que la industria de los videojuegos entrara en una crisis por malos juegos optimizados. Atari y su videojuego E.T. son grandes ejemplos de errores y malos cálculos. Recordados por ser los pioneros en los videojuegos, también son recordados por ser el equipo que casi destruye la industria. I'm sorry, sir. Your flight's been delayed. Cool. Game Boy by Nintendo. En el puesto número 4 tenemos a la Game Boy, la gran consola portátil de Nintendo, lanzada un 21 de abril de 1989. Si bien es cierto que no fue la primera portátil, sí fue un parteaguas en concepto, al emplear pilas AA comunes y corrientes que te daban la oportunidad de jugar por muchas horas. Fue popular tanto en Japón como en el resto del mundo. En esas épocas era normal ver a la gente de todas las edades jugando en aeropuertos, transportes públicos y diversos lugares, gracias a su portabilidad. Si bien Tetris es el juego más vendido de esta consola, no es el único, ya que contaba con otros títulos increíbles, de entre los que podemos mencionar a Metroid 2, Return of Samus, The Legend of Zelda, Link's Awakening, Super Mario Land, y cómo no recordar a Pokémon Red. La evolución de todas las portátiles de Nintendo trajo grandes avances como la Game Boy Color, la Game Boy Advance, la Nintendo 3DS, la New Nintendo 2DS y la última consola híbrida de Nintendo, la Nintendo Switch. Una gran forma de entretenimiento instantáneo y portable. En el puesto número 3 tenemos a la Sega Mega Drive. Es la tercera consola que Sega Enterprise lanzó al mercado. Fue presentada en el año 88 en Japón, con el nombre de Mega Drive, y al año siguiente en el mercado norteamericano con el nombre de Genesis. Cierto que en Japón y otros lugares como Europa y América Nintendo era el líder entre los jugadores, Sega Genesis logró cosechar un fandom increíble en Brasil, ya que contaba con grandes títulos como Street of Rage 2, OutRun y Altered Beast, este último también disponible para las arcades de esa época. Pero sin duda, su personaje y juego más famoso es Sonic. Si bien es cierto que Sega ya no fabrica consolas y que solamente está dedicada a lanzar títulos para móviles o rediseños, hay rumores de que estaría lanzando una versión Classic Edition estilo Nintendo a fines de 2017. Es cuestión simplemente de esperar y ver qué de nuevo hay en Sega. En el puesto número 2 tenemos a la Nintendo Entertainment System, más conocida como NES. Es la consola que la compañía japonesa Nintendo presentó por primera vez en Japón en el año 1983, bajo el nombre de Family Computer, Famicom como es conocida por esos lares. Tras el gran éxito que obtuvo en el mercado nipón, Nintendo presentó en América la versión Nintendo Entertainment System, o NES, en el año 85. La consola de 8 bits fue considerada como la salvadora de la industria de los videojuegos, luego de la crisis que inició Atari con su bajo control de calidad en los videojuegos, y que hizo que muchos pensaran que sería el fin de la industria. Gracias a Nintendo y sus grandes títulos como Mega Man, Metroid, Contra y obviamente Super Mario Bros., esta compañía se posicionó en los primeros puestos. Luego de 20 años en el mercado, Nintendo decidió descontinuar la consola en el 2003,
y lanzar su último juego llamado Wario's Wood. Giro de la NES no fue por mucho tiempo, ya que en el 2016 la Gran N sorprendió a todos presentando una edición especial conocida como NES Classic Edition, que contaba con 30 juegos preinstalados. Sin duda una consola que entre los más veteranos de la industria de los videojuegos será recordada por muchos años, tras ser el pilar que hoy conocemos de los videojuegos. De esta semana tenemos a las arcades. Los arcades son las grandes máquinas disponibles en sitios comerciales públicos como restaurantes, locales, centros comerciales, bares, boleras y en sitios especializados como los salones de maquinitas para jugar videojuegos de manera similar a los juegos de apuestas de los casinos como... Luego de esa explicación tan detallada por Google, creo que ya no hay nada más que decir. No, ya en serio. Las arcades, o maquinitas como son conocidas en México, son sistemas de entretenimiento, y digo son, porque en algunos lugares de Estados Unidos, y principalmente en Japón, aún puedes encontrar dichas consolas, ya que es común ver lugares ambientados en videojuegos. Fue famosa por contar con diversos géneros de videojuegos, tales como shooters, carreras, plataformas y obvio, por lo que más fueron populares, el género de peleas en 2 dimensiones. Y por ser un lugar donde podías estar horas y horas jugando, bastaba tener unos cuantos centavos en el bolsillo para disfrutar de grandes títulos. PlayStation 2. PlayStation. including the breakthrough Emotion Engine CPU. En el puesto número 1 tenemos a la PlayStation 2, consola que fue lanzada en el año 2000 por Sony Computer Entertainment, tras el éxito que había tenido la antecesora, la PlayStation original, que había sido presentada 6 años antes en el mercado japonés, y que había revolucionado la industria de los videojuegos, al no contar con los famosos cartuchos para la distribución de los videojuegos, ya que utilizaba la nueva tecnología de CD-ROM. Eso hizo que grandes desarrolladores como Square Enix, conocido en ese entonces como Squaresoft, Electronic Arts, Konami y muchos más, pasaran a crear grandes títulos para la PlayStation 1 y la PlayStation 2. De los juegos más recordados en la sucesora, la PlayStation 2, tenemos a Shadow of the Colossus, God of War 1 y 2, Silent Hill 2 y por supuesto, el juego más vendido de la PlayStation 2, Grand Theft Auto San Andreas. La versión original de la PlayStation 2, denominada comúnmente como FAT, ya era famosa por el hecho de contar con un espacio extra para colocar un disco duro en la parte posterior y así poder almacenar partidas. Pero en 2004 Sony hizo un rediseño y lanzó un modelo llamado PlayStation 2 Slim, que era más delgado, y que ya no contaba con dicho espacio de almacenamiento extra. No fue un impedimento para que siguiera cosechando muchos adeptos. 13 años en el mercado, la PlayStation 2 fue descontinuada. Uno de sus últimos juegos lanzados para dicha consola fueron el FIFA 14 y el Pro Evolution Soccer 2014. Sin duda, una consola con grandes títulos en su haber, y que dejará mucha nostalgia luego de su retirada.